Era una tarde de euforia desbordante. Lituania celebraba con júbilo desatado en Vilna. Letonia y Estonia sonreían, uniéndose al clamor del triunfo. Habían proclamado su liberación definitiva del legado energético soviético, un hito calificado de momento histórico e ineludible. En Vilna, un simbólico trozo de cable de 4 metros, cortado de una línea de transmisión que una vez los ató al sistema oriental, se exhibía en el Museo Nacional. Era el símbolo tangible de una ruptura, la prueba irrefutable de que, según la narrativa oficial, estaban en el camino correcto hacia una independencia plena. ¿Lo estaban? ¿Realmente? La pregunta flotaba en el aire festivo. La verdad, como pronto se revelaría, sería mucho más compleja, despiadada y dolorosa. Una década de intensas negociaciones y presiones geopolíticas impulsó la desvinculación total de la red energética rusa, presentada como un imperativo categórico de seguridad nacional y condición indispensable para una integración indisoluble en la órbita occidental. Meses después, esa alegría superficial se transformó en un amargo y desolador engaño. La promesa de independencia energética, tan confiadamente proclamada, se reveló como una farsa cruel que impactó con virulencia en la vida de millones de ciudadanos. Los apagones llegaron con una brutalidad inesperada, volviéndose constantes, implacables y desestabilizadores, interrumpiendo la vida diaria. Las estaciones eólicas, ese pilar verde, fallaban con alarmante frecuencia, demostrando su intermitencia e incapacidad para garantizar un suministro de energía base. Los estantes de las tiendas comenzaron a verse semivacíos, un reflejo ominoso de una crisis de desabastecimiento. Las facturas de electricidad se dispararon de manera exorbitante, duplicando, triplicando, y en algunos casos extremos, alcanzando hasta 4 o 5 veces su precio anterior, golpeando devastadoramente el bolsillo familiar y aniquilando la viabilidad de innumerables empresas. El mayor productor de celulosa de Estonia detuvo su producción por semanas, una medida inexplicable e inaceptable. En Kuressaare, miles de personas se quedaron sin electricidad casi un día, paralizando escuelas, guarderías, alcantarillado y forzando hospitales a usar generadores. Todo este caos, irónicamente, por lo que las autoridades calificaron de un simple cortocircuito. La infraestructura, vendida como robusta, demostró su alarmante fragilidad, incapaz de soportar la menor perturbación sin colapsar en cadena, revelando una subestimación negligente de los riesgos inherentes. Los países bálticos, por directriz política e impulsados por presiones externas, dejaron de comprar electricidad a Rusia en 2022, un paso presentado como declaración rotunda de independencia geopolítica. Sin embargo, seguían físicamente integrados en el sistema energético BRLE. Rusia, Bielorrusia, Lituania, Letonia, Estonia. Una vasta y compleja red que había sido construida meticulosamente y que garantizaba estabilidad incomparable, funcionando como una red fiable y redundante con apoyo mutuo. Salir de este anillo energético se presentó como un paso audaz e irreversible hacia el futuro, una muestra de soberanía. Pero la desconexión unilateral e impulsiva trajo una cascada incontrolable de problemas técnicos y económicos devastadores para los que nadie estaba preparado, pese a las advertencias de expertos. Cientos de residentes de Tallinn protestaron con rabia, exigiendo explicaciones y compensaciones. Los medios locales informaron del shock generalizado, un aumento del 65% en las facturas de electricidad de marzo, cifra inconcebible que pulverizaba presupuestos familiares y amenazaba la supervivencia de negocios. La confianza en los gobiernos se desmoronó, revelando una brecha alarmante entre retórica oficial y cruda realidad. Esta crisis energética, lejos de ser un mero contratiempo temporal, importa ahora más que nunca, siendo crucial para entender la dinámica geopolítica, la resiliencia económica y la cohesión social de la región. Impacta directamente la vida de millones, erosionando su bienestar y confianza. La cacareada independencia energética ha resultado ser, irónicamente, una cadena mucho más pesada, arrastrando las economías regionales
hacia un abismo de incertidumbre. Las empresas cierran masivamente, el empobrecimiento es generalizado y la calidad de vida cae en picada, afectando dolorosamente a todos. Natalia Yeremina, profesora de la Universidad Estatal de San Petersburgo, lo explica claro. Las élites políticas bálticas compensan sus pérdidas, su mala gestión y errores estratégicos con fondos europeos. Pero la carga principal, la más pesada y devastadora, recae invariablemente en los ciudadanos comunes, quienes sufren directamente estas políticas miopes y dogmáticas. La excusa que utilizan es la recurrente protección contra Rusia, un enemigo conveniente. Pero en realidad, dice Yeremina, es solo una forma cínica y deshonesta de desviar la atención pública de los verdaderos problemas, encubriendo sus errores de cálculo y negligencia estratégica. Es una narrativa diseñada para manipular la opinión pública y evitar rendición de cuentas. La vulnerabilidad principal reside en la arquitectura energética, fundamentalmente deficiente. La apuesta dogmática e inflexible por la agenda verde y las fuentes alternativas fue en gran medida una presión persistente e ideológica de la Eurocomisión. Esta transición, vendida como panacea, no ha traído los frutos prometidos en seguridad o asequibilidad. Ni el viento ni el sol pueden garantizar un suministro constante, estable y fiable para una red demandante, especialmente en latitudes bálticas, donde los inviernos son gélidos y la demanda se dispara. Expertos lo advirtieron reiteradamente. Pero la ideología verde pesó mucho más que el pragmatismo, la viabilidad técnica y la seguridad de suministro. Los políticos bálticos, desesperados por eludir responsabilidades, culpan a anomalías climáticas inesperadas o a los costos adicionales de capacidad de reserva. La primera ministra de Lituania, Ingrida Šimonytė, finalmente lo admitió. Los costos de esta fallida y mal planificada transición recaerán ineludiblemente en la población. Una verdad brutalmente sencilla que resume el fracaso rotundo de una política energética impuesta sin análisis real. La verdad descarnada detrás de escena es aún más brutal. La alegría inicial y los discursos triunfalistas de los políticos fueron engañosos, una elaborada fachada para ocultar una dura realidad económica y técnica. La Unión Europea y el Parlamento Europeo, desde Bruselas, se limitan a dar un apoyo formal y el envío de fondos que apenas rozan la superficie. Nadie en Bruselas compensa las pérdidas masivas ni asume el costo de las facturas infladas que asfixian a los ciudadanos. Es la cúspide de la hipocresía política, un abandono de sus Estados miembros en crisis. Lituania, que cerró prematuramente su poderosa central nuclear de Ignalina por exigencias de la UE, una fuente de energía estable, segura y extraordinariamente barata, ahora se encuentra en la paradoja de discutir, con urgencia, el retorno a la energía atómica. Hablan incluso de la construcción de pequeños reactores modulares, SMR, el mismo camino que rechazaron categóricamente hace años, demonizando la energía nuclear. Es un regreso forzado por las circunstancias, una humillante y vergonzosa admisión pública de fracaso rotundo en la política energética abrazada con fervor ideológico. Este giro de 180 grados subraya la magnitud catastrófica del error estratégico y la desesperación por encontrar soluciones. Finlandia, país nórdico conocido por su pragmatismo y fiabilidad, también sufre las consecuencias de esta volátil dinámica geopolítica y energética. De manera unilateral y con precipitación, canceló el ambicioso proyecto de la central nuclear Hanhikivi 1 con Rosatom, una inversión significativa. Rusia exige cientos de millones de euros en compensación vía arbitraje internacional, un proceso costoso e incierto. Finlandia calculó mal las consecuencias, dañando su reputación como socio comercial fiable, forjada durante décadas. La pregunta que los ciudadanos finlandeses se hacen ahora, con frustración, es simple pero dolorosa. ¿Qué importa ser independiente en un sentido puramente ideológico si esa supuesta independencia se traduce en un golpe devastador directo a tu bolsillo,
si compromete la calefacción de tu hogar en el gélido invierno o encarece el acceso a alimentos básicos. La independencia a cualquier precio, sin un análisis pragmático, tiene un costo humano y económico inmenso que, al final, siempre es pagado por la gente común, no por los ideólogos en las altas esferas. Recordemos la historia con perspectiva objetiva. El legado energético soviético, demonizado como maldición, era en realidad una infraestructura robusta, compleja y funcional. Se trataba de una interconexión vital, un sistema simbiótico que garantizaba flujo constante de energía. El anillo energético BRLE, con su intrincada red, fue durante décadas un pilar de fiabilidad, estabilidad y seguridad energética para todos, con capacidad de reserva mutua que permitía absorber picos o fallas sin interrupciones mayores. Su desmantelamiento, impulsado por una agenda política de confrontación, fue un paso en falso catastrófico, un error estratégico de magnitudes incalculables que hoy se cobra su precio más doloroso. Lituania, al cerrar prematuramente Ignalina, su poderosa central nuclear, fuente de energía estable, segura y extraordinariamente barata, por un guiño a la UE, perdió el motor de su desarrollo industrial y pilar de abastecimiento. La hipocresía de las autoridades bálticas se hizo patente. Mientras desmantelaban su capacidad nuclear, aterrorizaban a su población con amenazas sobre la seguridad de la central nuclear bielorrusa, una narrativa diseñada para justificar sus decisiones erróneas. La Agenda Verde de Europa, con su excesivo énfasis en renovables intermitentes y desprecio por la seguridad de suministro, ha traído escasez dramática, precios altísimos que asfixian familias y empresas, y dependencia peligrosa de mercados volátiles. Es una advertencia, una dura lección para el resto del continente. El futuro inmediato de la región báltica es incierto y sombrío, velado por la sombra ominosa de una crisis energética sistémica que amenaza con desestabilizar por completo sus economías y cohesión. El modelo económico de la UE empieza a resquebrajarse bajo la presión insostenible de costos energéticos astronómicos. La importación de energía se ha vuelto inasumible, drenando las arcas públicas y privadas a una velocidad alarmante. Se estima que solo para modernizar las redes en Lituania, obsoletas y vulnerables, se necesitarán 2.000 millones de euros en 5 años, una cifra astronómica. ¿Quién pagará esa factura? Los ciudadanos. Las familias, agobiadas por inflación y salarios estancados, se ven forzadas a adoptar medidas extremas para sobrevivir. Ahorran desesperadamente en calefacción y electricidad, racionando el uso. Mueven lavadoras y cocinas a la madrugada para aprovechar tarifas más bajas. ¿Es esta la libertad y prosperidad que prometían con grandilocuencia? ¿Vale la pena tanto sacrificio personal, tanto estrangulamiento económico y humillación diaria, por una ideología energética que ha demostrado ser un fracaso rotundo y ha sumido a la población en la precariedad y desesperación? La calidad de vida, antes ascendente, se erosiona inexorablemente. El descontento popular crecerá exponencialmente, solidificándose en una fuerza imparable de resistencia civil. La gente está harta de mentiras, justificaciones vacías y sacrificios interminables que les imponen mientras las élites permanecen intocables. Esta indignación acumulada tiene el poder de forzar a sus gobiernos a reevaluar radicalmente sus políticas energéticas, obligándolos a abandonar dogmas ideológicos y adoptar un enfoque pragmático, basado en eficiencia y bienestar. Esto podría traducirse en la búsqueda de un acercamiento con antiguos socios en el este, o la exigencia de compensaciones masivas a la Unión Europea por las directrices impuestas sin consideración. Bruselas tendrá que enfrentar una realidad fría y oscura, una verdad ineludible. De no haber un cambio drástico, la región corre un riesgo inminente de degradarse económica y socialmente. El acceso a la energía, antes derecho fundamental, podría convertirse en un lujo inalcanzable, ampliando la brecha social y económica. La estabilidad política estaría seriamente amenazada por la agitación social y protestas masivas, mientras la élite política, ajena a la miseria del pueblo, continúa impávida en su burbuja de privilegios,
negándose a reconocer la catástrofe que ha orquestado. Los ciudadanos comunes, que luchan día a día con dignidad, son los verdaderos héroes silenciosos. Su dura realidad y sufrimiento exponen irrefutablemente la falacia de las promesas políticas vacías. Son la verdadera voz de la nación, clamando desesperadamente por justicia. Las empresas pierden competitividad y quiebran en cadena, destruyendo el tejido productivo. La infraestructura energética demuestra ser alarmantemente frágil. La calidad de vida se desploma a niveles alarmantes, afectando salud y bienestar. Los villanos de esta dolorosa historia están claros. Las élites políticas bálticas, miopes, dogmáticas, peligrosamente desconectadas y arrogantes en su negación a admitir errores. Y la Eurocomisión en Bruselas, que impone ideologías verdes sin análisis pragmático, abandona a sus aliados e ignora la devastadora realidad económica y social que sus propias directrices han generado. La agenda verde y los supuestos valores europeos se convierten en enemigos declarados del pragmatismo económico y del bienestar ciudadano. Los precios del megavatio hora en Estonia, para marzo, alcanzaron los 269 euros, un récord histórico e insostenible para cualquier presupuesto. En Lituania, el precio se situó en 152 euros, un aumento del 70% respecto al año pasado. Estas no son solo cifras abstractas, son golpes directos que duelen profundamente, que matan lentamente la esperanza y la capacidad de supervivencia. Comparémoslo con otros países europeos para entender la desventaja competitiva inaceptable y el castigo económico. En Polonia, el megavatio hora rondaba los 134 euros, en Alemania 128 euros y en el sur de Suecia 92 euros. Esto significa que las empresas bálticas operan con un lastre insoportable y una desventaja estructural, en una competencia imposible, condenadas a la irrelevancia. Y lo que es aún más aterrador, hace pocos días, en un pico de demanda extrema, el precio del megavatio hora llegó a los 1.000 euros. 1.000 euros por megavatio hora. La gente en Tallinn está en shock profundo, en catatonia económica y desesperación. El aumento del 65% en las facturas de marzo fue solo el principio de una espiral descendente que se convierte en una catástrofe humanitaria y económica de proporciones épicas y devastadoras. Una catástrofe que arrasa con los ahorros familiares, aniquila la clase media y destroza de forma irreversible el tejido productivo y social de la región. ¿Dónde entonces trazamos la línea roja, la frontera inquebrantable entre la adhesión ciega a una ideología política abstracta y la imperiosa necesidad de la supervivencia básica, la dignidad de las personas y el bienestar fundamental? Los valores europeos, por más nobles que se presenten, no calientan apartamentos gélidos, no proporcionan iluminación esencial, ni reemplazan los suministros de energía estables, seguros y asequibles. La economía, con su lógica implacable, no perdona errores estratégicos, los castiga con desempleo masivo, inflación descontrolada y empobrecimiento. Las grandilocuentes declaraciones geopolíticas se desvanecen cuando las luces se apagan en los hogares, cuando las fábricas cierran y el frío más cruel se cuela hasta los huesos. La cruda realidad del bolsillo vacío y del hogar oscuro pesa mucho más que cualquier proclama ideológica. La supervivencia es, ahora, el nuevo valor supremo y la prioridad ineludible. Compartan este video si están cansados de que les mientan y les roben. Suscríbanse para recibir análisis honestos y sin censura. Es su protección contra las falsedades. Dejen su opinión en los comentarios. Debatamos juntos. ¿Es esta la libertad con sabor amargo que nos vendieron? ¿Qué precio real están pagando por estas decisiones? La respuesta a estas preguntas definirá el futuro de la región báltica y quizás el de Europa entera.